Dios los bendiga una vez más. Damos gracias a Dios que nos concede estar aquí. Para todos los que nos acompañan, gracias por estar ahí en su casa y gracias por ser fieles. Les animamos a que no se desconecten, que se queden con nosotros y nosotros que estamos aquí gozándonos juntamente. Amén, hermanos. Yo he dicho varias veces que aunque no estamos todos juntos, en el corazón debemos mantener esa unidad, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios habita en la unidad de su pueblo. En la unidad es donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Entonces, estamos aquí para bendecir el nombre de Dios y ya hemos visto lo que el salmista decía: todo lo que respira, que alabe al Señor. Así que donde quiera que nos acompañan, alabemos a Dios esta mañana. Vamos a estar hablando del amor de Dios y el amor de Dios nunca deja de ser. Es el tema de hoy, así que Dios nos va a hablar algo muy hermoso para inspirarnos a que a pesar de las circunstancias Dios nos ama. Amén. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama y si bien es cierto, hay momentos difíciles, lo hemos venido diciendo, lo estamos viendo, las noticias no cambian, siguen dando a qué pensar. Y se me vino a la mente esta semana esta frase, lo que la palabra de Dios dice, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Dice que nuestra fe se afirma, crece, se fortalece por oír la palabra de Dios. Pero también se me vino a la mente esta frase, pero la duda viene también por el oír. El oír las malas noticias, el oír lo que está pasando, el oír lo que dice todo el mundo en relación a la pandemia. De que no hay mejoría, de que todo va de mal en peor y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando oímos eso continuamente? Viene la duda. Entonces, mi recomendación es, hermanos, que no estemos escuchando tanto las noticias. Sí es verdad y sí podemos ver que está viendo afectados y todo eso, pero yo quiero que empecemos a nosotros mismos a autoterapiarnos con la palabra de Dios. Empecemos nosotros mismos a motivarnos en nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Que entendamos, hermanos, que la palabra de Dios, bueno, yo quiero hacer esta pregunta: ¿para qué sirve la palabra de Dios? ¿Solo para los momentos bonitos? ¿Solo para los momentos cuando todo está bien? No. Para los momentos difíciles también sirve la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda a mantenernos firmes. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo caminar a través de las circunstancias. Entonces Dios nos ama y Dios quiere que nosotros vivamos confiando en ese amor que Él tiene para con nosotros. Amén, hermanos. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle al Señor un canto de alabanza. Ya leímos el Salmo 150 que dice que todo lo que respire alabe al Señor. Así que ahí donde están en su lugar, allá en su hogar también, que nos acompañen a alabar al Señor con el grupo de alabanza. Y cantémosle de todo corazón. Nuestro Dios es grande. ¿Cuántos creen que Él es grande? Él es digno de toda alabanza. Amén, hermanos. Vamos a cantar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, queremos declarar que eres grande, Señor. Levanta tu voz, hermano, y declara esta mañana que Él es grande. Él es grande,
Fuerte, poderoso es nuestro Dios. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanza y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanza y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanza y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanza y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Vamos a declarar esta mañana con todas nuestras fuerzas que Él es grande y Él es fuerte. Él es grande, fuerte, poderoso. Él es grande, y fuerte, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanza y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanza y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Tomar su lugar, hermanos, dando gloria a Dios. Nuestro Dios es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. Amén, iglesia. Yo creo, hermanos, que cuando uno llega a entender esa realidad en nuestra vida de parte de Dios, podemos transitar, digámosle así, de una forma más tranquilos, más tranquilos. Hoy se cumplen ya 22 semanas, es decir, casi 5 meses que no nos hemos reunido como iglesia. Y yo creo que para muchos este tiempo ha sido difícil, yo sí lo creo. Para muchos no ha sido tan difícil, gracias a Dios. Pero la verdad es que tenemos que entender que, si bien es cierto, yo hablaba anteriormente de esto, ya se empieza a ver como que se está haciendo una normalidad de esto. Para mucha gente ya se está convirtiendo en el nuevo normal, decíamos anteriormente. Y yo decía que para unos que tenemos la esperanza de que vuelvan las cosas a la normalidad, ya no van a volver a la normalidad. El nuevo normal va a ser eso, la gente va a estar desconfiada siempre. Ahora todo lo atribuyen al coronavirus, todo se atribuye a eso. La gente
empieza a sentir, decía un pastor, dice, la gente empieza a sentir que ya no puede respirar y ya cree que tiene síntomas de coronavirus y descubre que trae el zapato muy apretado. Y ya piensa que es el coronavirus. La gente empieza a tener dolor de cabeza y empieza a pensar que ya son síntomas de coronavirus. Yo decía, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también la duda viene por el oír lo que no va en línea con la palabra de Dios. Entonces está en nosotros que escuchamos. Yo la semana pasada hablaba en el tema, tú escoges cómo estar. Y yo decía, está en nosotros, hermanos, está en nosotros cómo queremos estar. Pero realmente si yo quiero tener miedo, si yo quiero seguir caminando con ese temor, voy a estar oyendo las noticias. Y las noticias me van a ayudar a que yo siga dudando. Lo que yo quiero decir, hermanos, con esto que estoy hablando es que realmente el hecho que la gente dude del amor y del poder de Dios, eso no significa que Dios deja de amarnos. ¿Sí me explico? Si la gente no cree que Dios tenga control de lo que está pasando, si la gente duda de que Dios puede librarnos, eso no significa que Dios no está al tanto de las cosas. Eso no significa que Dios no pueda librarnos. Dios puede librarnos. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Amén. Hay iglesias que todavía no abren, hay iglesias que ya se están reuniendo, gloria a Dios. Nosotros vamos a seguir adelante. Estaba platicando con unos hermanos hace unas semanas y les compartía lo que leí en un artículo. No recuerdo el nombre de ese corredor de carros. Creo que es Shoemaker, creo dicen. Pero no sé, el caso es que si lo buscan van a encontrarlo. Schumacher. ¿No Shoemaker? No, Shoemaker es el que hace zapatos, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Pero es un corredor de carros de carrera muy famoso y era el que llevaba el récord de victorias. Y le preguntaron, ¿cuál es el secreto de que tú ganes tantas carreras? Y él solo contestó, dice, acelerar. Y le dijeron, ¿cómo está eso de acelerar? Dice, mira, cuando hay un accidente en la autopista, todo mundo por naturaleza frena. Todos frenan por precaución. Dice, yo acelero. Y le dijeron, ¿no piensas que eso es peligroso? Dijo, claro que sí. Claro que es peligroso, dice, pero yo prefiero morir haciendo lo que quiero, acelerando en el momento cuando todos frenan. Entonces yo quiero ver eso como algo que nosotros debiéramos de aplicar como una actitud para nosotros como iglesia. No es tiempo de frenar cuando el mundo está frenando, porque el mundo tiene miedo. Es tiempo de acelerar, porque acelerar, hermanos, cuando todo el mundo tiene miedo, cuando todo el mundo para, eso simple y sencillamente nos garantiza la victoria que Dios nos ha prometido. Amén. Entonces nosotros estamos en ello, hermanos. Las iglesias que han abierto sus puertas lo están haciendo al aire libre, porque tienen estacionamiento en donde se reúnen, tomando las precauciones. Hay iglesias que optaron por no abrir completamente, por seguir las reglas que se han establecido. Pero nosotros hemos orado al Señor, hemos hablado entre algunos hermanos que son de los de la directiva de la iglesia, los líderes de la iglesia, y hemos concluido que nosotros como iglesia no vamos a frenar. Amén. Vamos a acelerar, no porque somos rebeldes, sino porque creemos que Dios está al control de todo. Y vamos a mantener las precauciones para que nosotros entendamos y que en medio de lo que a nosotros respecta, hacemos lo que tengamos que hacer. Tenemos las sillas separadas para que tratar de mantener de alguna manera la distancia, pero sepamos que de todos modos esto, hermano, nada más es por seguir. Nosotros estamos en las manos de Dios. Él tiene el control de todo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él tiene el control de todo. Ya llevamos 22 semanas, dije anteriormente, ya son 5 meses, pero entendemos que pues así está la cosa y nosotros tenemos que seguir adelante. La iglesia Cristo Viene ha seguido adelante, hemos tratado de compartir el mensaje desde que se cerraron las puertas
Y ahora con más razón, cuando ya ustedes están tomando el valor y la determinación de buscar de Dios, porque entendemos que necesitamos de Dios. Amén, hermanos. Más que nunca necesitamos de Dios. Así que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Hay otras iglesias que permanecen cerradas. Dios bendiga a los pastores porque al fin de cuentas ellos son los que están tratando de recibir de parte de Dios la dirección. No vamos a juzgar a los que abren ni a los que cierran. Dios nos ayude a todos y que hagamos la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que somos llamados a hacer. Así que yo lo que quiero decir con esto, hermanos, lo que sí es verdad es esto. Y esta es mi convicción y se las voy a compartir con toda transparencia. Si la gente puede ir, oiga lo que les voy a decir, si la gente puede salir a Walmart, puede ir a Costco, puede ir a Target, puede ir a ¿dónde? A la Northgate, puede ir al parque, puede ir a la playa, bien puede ir o bien puede venir a la casa de Dios. Sí o sí. Y eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Pero lamentablemente no es así para muchos. Felicidades a los que han tomado la decisión de buscar de Dios, de adorar a Dios, porque entienden que sí es cierto. Mire, yo donde quiera que vayamos, según la restricción de la mascarilla nomás es una apariencia. Nadie la usa correctamente. Donde quiera que vamos, la mascarilla nomás se la ponen en un momento y en cuanto sienten calor, se la bajan y traen la nariz destapada. Entonces, si podemos andar allá, entonces podemos buscar de Dios. Por eso leíamos en el Salmo que todo lo que respira, dice el salmista, debe de alabar a Dios. Y para eso estamos aquí, iglesia. Amén. Yo me pregunto, ¿cómo se siente Dios? Que andamos por todos lados y que hacemos tantas cosas y cuando llega el momento de darle a Dios su día, porque Él lo estableció así, que le debemos dar un día a Él. Y cuando llega ese momento, optamos por decir que no, porque queremos mantener esa precaución. ¿Cómo se siente el Señor? ¿Qué piensa el Señor? ¿Cómo se sentiría usted que se esmera para recibir una visita y tiene toda la mesa preparada y preparó el mejor bocadillo, limpió la casa hasta el último rincón y lo tiene listo? Y que le llame el invitado y le diga, no voy a llegar. Fíjate que me da un poquito de desconfianza, no me vaya a enfermar. ¿Cómo se sentiría usted? Entonces, ¿cómo se siente el Señor que nos llama a que nos reunamos? Porque dice el salmista, alabarle en su santuario. Es decir, el salmista está diciendo que es necesario que le alabemos a Él en su santuario, aquí. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Yo recuerdo cuando era niño y desde que tengo uso de razón, mis papás siempre buscaban de Dios. A su manera le buscaban. Y ellos iban a la iglesia y continuamente estábamos en la iglesia. Yo recuerdo que desde chico yo me sentaba donde estaba el coro, cantando aquellos coros en la iglesia y tocando la guitarra. Y era en el contexto católico, pero mis papás en su conocimiento buscaban de Dios. Y yo recuerdo que me sentaba ahí, yo me quedaba hasta con la boca abierta viendo a los jóvenes en ese entonces, tocando las guitarras y cantando los coros. Yo me gozaba, yo decía, qué bonito esto. Y recuerdo también que en el contexto de mi niñez, yo veía la fe de mis padres y la fe de mis tíos y de todos, cómo en todos ellos se veía una forma de amar a Dios muy diferente. En el contexto que yo crecí, la gente tiene una imagen de Dios como que si fuera un mago de la lámpara, que nomás es para cuando tengo necesidad le busco, que si me enfermo le pido que me ayude, que si no tengo trabajo le pido que me ayude. Pero cuando las cosas salen mal, como que Dios no me ama a mí, me está castigando porque me porté mal, me está castigando porque no fui a la iglesia. Y ese era
el contexto que más o menos yo veía que la gente manejaba. Y de la misma manera se ve que la gente así vive todavía. La gente piensa que Dios le ama porque le bendice, le va bien. Pero la gente piensa que Dios no le ama cuando las cosas le van mal. Cuando se le acaba el trabajo, es porque a lo mejor Dios ya no lo ama, porque no está yendo a la iglesia o porque su conducta no es la mejor. Si se enferma, con más razón piensa que es un castigo de Dios. Y realmente hoy quiero que aprendamos que Dios nos ama a pesar de cualquier circunstancia, hermanos. Por eso yo le puse al mensaje, el amor de Dios nunca deja de ser. Porque a pesar de que estemos en dificultades, entendamos que Dios nos ama. Amén, hermanos. Eso es el mensaje que Dios quiere que tú te lleves en tu corazón en esta mañana. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. El hecho que la gente tenga dudas de Dios, el hecho que la gente diga que Dios no es el que controla las cosas o que no puede hacerlo, las cosas que cambien, eso no significa que Dios no puede hacerlo. Dios es Dios soberano y Él puede hacer que las cosas cambien en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros tenemos que creer esa verdad. Tenemos que apropiarnos de esa verdad. Y esa verdad es la que nos tiene que ayudar a seguir adelante. Amén. Entonces, para esto, hermanos, yo quiero dejarle 3 cosas importantes. Dios nos ama cuando estamos pasando tribulación. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 8, verso 34-35. Romanos capítulo 8, verso 34 y 35. Dios nos ama, hermanos, aun cuando estamos pasando tribulaciones. Pero mire lo que dice Pablo en esta carta. Cuando lo tengan, digan amén y lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa es una realidad, hermanos. A pesar de cualquier cosa, en Cristo nosotros podemos sentir el amor de Dios, porque dice la palabra de Dios aquí, Cristo es el que murió por nosotros. Él dio su vida por ti, Él dio su vida por mí. Pero no para ahí la cosa, dice que Él está a la diestra del Señor, Él está allí con Él y que está intercediendo siempre por nosotros. Pero esto se pone bueno, mire lo que dice verso 35. Dice así, hablando Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y mire lo que dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Está hablando aquí de tribulación, amén. Está hablando de tribulación. Es cierto, hermanos, estamos pasando por dificultades, estamos pasando por una etapa dura, estamos viendo una realidad que no podemos ocultar, ni debemos ocultar. Pero la vida no se para allí. Dice la Biblia aquí en el versículo 34 que Cristo es el que murió. Cristo también resucitó. Él está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Entonces dice que Él nos ama tanto de que a pesar de que estemos en estas situaciones, ya los voy a volver a repetir, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo, dice, espada, dice otra versión. Dice, nada de esto nos puede separar del amor de Dios. Nada de esto. O sea, no importa cómo me sienta yo. Yo me puedo sentir afligido, angustiado, perseguido, en necesidad, en angustia, lo que sea. Pero no debo de pensar por ningún momento de que Dios no me ama. ¿Sí estoy explicando? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios nos ama. Y muchas de las cosas que pasan alrededor nuestro tienen un propósito a veces. Y ese propósito es alejarnos del amor de Dios.
Por eso es que dice él, ¿quién nos va a separar? Viene una tribulación. La tribulación muchas veces nos genera una duda. ¿Será que Dios está conmigo? La tribulación genera en nosotros esa pregunta. ¿Será que Dios realmente es verdadero? O si verdaderamente Dios me ama, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Para eso vienen esas tribulaciones. Pero Pablo está diciendo, ¿quién me va a separar? Hablando él en un término personal. Porque yo creo que hoy es importante que nos hablemos a nosotros mismos y nos hagamos la misma pregunta. ¿Quién me puede separar a mí del amor de Dios? Recuerdo cuando se me viene a la mente la historia de Job. Todos conocemos la historia de Job. Es interesante y cabe bien aquí esto que voy a mencionar. Cuando Job vivía su vida aquí en la tierra, llegó el momento cuando Dios se expresó de Job de una manera halagante. Dijo, mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, dice, y no hay otro como él en la tierra. ¿Se da cuenta? Dios así lo veía a Job. Sin embargo, el diablo le dice, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no si tú le has dado todo? Pero quítaselo. Y vas a ver cómo blasfema en tu cara. Por eso digo yo, las cosas que pasan con el propósito de alejarnos del amor de Dios. Que nosotros pensemos que Dios no nos ama. Que nosotros pensemos que Dios nos castiga. Pero Dios nos ama, iglesia. A pesar de lo que estemos pasando, Dios nos ama. Acordémonos de la historia de Job y cómo Dios le dijo al diablo, está bien, te doy permiso. Entonces yo puedo decir con esto que Dios permite lo que esté pasando cualquiera de nosotros en nuestras vidas con el fin de que nosotros nos demos cuenta que Dios nos ama, pero que la circunstancia nos quiere separar del amor de Dios. Cuando llegó el momento, no solamente que Dios permitió que el diablo le quitara todo a Job, pero cuando llegó el momento, el mismo diablo se encargó de hacer que Job pensara que de Dios venía. Porque dice la Biblia que cuando vinieron a darle la noticia, cuando sus hijos estaban todos en una fiesta y empezaron los criados a darle la noticia a Job, fíjate que estaban todos en el campo y vino fuego del cielo. O juicio de Dios, decían, atribuyendo como que era Dios el que estaba causando el daño de Job. Pero aún con todo eso, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque Job entendió que el amor de Dios nunca deja de ser. ¿Sí estoy explicando, hermanos? Nosotros tenemos que entender que si por algún momento no tenemos... Bueno, voy a ir un poquito atrás. Si hemos tenido la desdicha, digámosle así, que yo creo no he sabido de nadie de nosotros, gracias a Dios nos ha protegido, pero si tuviéramos la desdicha de ser infectados, eso no significa que Dios no nos ama. ¿Sí estoy explicando? Porque estamos en una etapa donde esta pandemia es una realidad. Hay que cuidarnos lo necesario, pero no pensemos por ningún motivo que si algo así pasara, es que Dios no nos ama. Dios nos ama. Amén. Dios nos ama, iglesia. Si alguna persona que tú conoces muriera por esta causa, no pienses por una razón que porque Dios no le ama. No, hermano, Dios es soberano y Dios sabe cómo hace las cosas. Dios es el único que tiene el control y cuando Él quiere cambia las cosas, cuando no quiere no cambia las cosas. En uno de los mensajes anteriores yo les decía, ¿cuántos creen que Dios nos protege? Todos decimos amén y yo dije, ¿y si no nos protegiera? De todos modos, gloria a Dios. Amén, hermanos, porque Él es Dios. Pudiera ser que nuestra tribulación ahorita es falta de trabajo, falta de los recursos para salir adelante con nuestras necesidades. Aún así, hermanos, tenemos que entender que Dios es el que tiene el control de las cosas. Dios es el que puede abrir puertas. Dios es el que puede cerrar puertas. Cada vez que una puerta en nuestras vidas se cierra es porque ya Dios tiene otra para abrirnos.
Nosotros solamente tenemos que estar pendientes, oiga como le digo, pendientes a la expectativa de cuándo el Señor va a abrir una puerta y estar sabiendo que Él es el que nos va a sacar adelante. Dios nos ama a pesar de que estemos pasando por una tribulación. Amén. En otras palabras, el amor de Dios nunca se vence, es eterno. Él es amor. El número 2, la segunda verdad. Dios nos ama y quiere que estemos seguros de ello. Dios quiere ministrarnos a nuestra vida, hermanos, seguridad. Dios quiere que nos sentamos seguros de que nos ama. Para eso es la palabra del Señor. Yo decía al principio, ¿para qué nos sirve? No nada más en los momentos de bonanza, de tranquilidad, de bienestar. Para decir, ay, qué bueno es Dios, gracias que me bendijo. No, en los momentos difíciles también. Dios es soberano y Dios merece la gloria cuando nos va bien, pero también cuando nos va mal. Y ahí es donde radica, hermanos, la realidad de aquellos que hemos entendido el amor de Dios. Porque hay gente, hermano, que le busca a Dios cuando todo está bien. Cuando las cosas van mal, se alejan del Señor. Piensan que Dios es el que falló. Y no es así. Amén. La Biblia nos enseña, nos narra cómo Dios, a través de la historia, Dios es el que sacó a su pueblo del pozo cenagoso. Era Dios el que lo sacaba del pozo de la desesperación, decían los salmistas. Es Dios, hermanos, el que nos libra de las persecuciones. Dios siempre ha sido fiel para con su gente. Él nunca nos deja. Y mire cómo dice con esto de que Él quiere inspirarnos seguridad. Sigo leyendo en el verso 36. Estamos en Romanos 8, verso 36. Mire lo que dice. Pablo hablando de esta realidad, me gusta mucho. Jesús usaba esta expresión. Jesús decía, escrito está. Y mire cómo dice Pablo aquí en su carta. Dice, como está escrito. En otras palabras, es la palabra de Dios, hermano, la que nos lleva a inspirar esto. Como está escrito, dice Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esa es la realidad de la iglesia. Por eso hay persecución contra la iglesia, hermanos. Se pueden abrir los parques, se pueden abrir las playas, se pueden abrir las licorerías, pero las iglesias no las quieren abrir. Irónico. Es irónico, sí o sí. Entonces es persecución y Pablo dice aquí, como está escrito, dice, por causa de ti, o sea, del Señor Jesús, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero verso 37, miren lo que dice, antes en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores. Diga conmigo, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Mire, dice, por medio de aquel que nos amó. El amor de Dios nunca deja de ser, hermanos. Y Él quiere inspirarnos esa seguridad. Él quiere inspirarnos esa confianza de que Él nos ama. Él está con nosotros. Amén. ¿Cómo nos vamos a dar por vencidos, hermanos, si Dios dice que somos más que vencedores? ¿Cómo está eso? Miren el contexto, dice, en tribulación somos más que vencedores. En angustias somos más que vencedores. En persecuciones somos más que vencedores. Amén. En hambre somos más que vencedores. En desnudez somos más que vencedores. En todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que sentir esa confianza, esa seguridad. Dios nos quiere ministrar esa seguridad a nosotros, hermanos. Mire lo que dice verso 38. Por lo cual, como dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, oiga, lo que estamos pasando ahorita, lo que estamos oyendo ahorita, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, lo que venga mañana, no sabemos. Pero dice Pablo, yo estoy seguro que ni lo presente, ni lo porvenir, y sigue diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Es interesante, estamos oyendo en las noticias cómo hay tantas teorías de que si fue creado el virus o no fue creado el virus, de que si hay cura, que si no hay cura, y todas estas cosas. Pero Pablo dice aquí cuando se le acabó la lista que hizo de que la muerte, la vida, los ángeles, los principados, las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, como se le acabó la lista, dice, ni ninguna otra cosa creada. Pablo con toda convicción dice, estoy seguro que nada de esto me va a poder apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen a Cristo como su esperanza, hermanos? Entonces, eso debe de ser la seguridad para que tú estés confiado de que Dios te ama. ¿Que fallas? Claro que fallas. ¿Que cometes errores? Claro que cometes errores. Pero Dios te ama. Dios no te va a dejar de su mano. Yo he dicho a mucha gente que me ha dicho abiertamente, de hecho esta semana platiqué con una persona y me dijo abiertamente, porque yo le dije, ¿tú qué pasaría contigo si el Señor te llevara en este momento? Y me dijo, no, yo voy directo al infierno. Así, con esa convicción. Le dije, ¿por qué vas al infierno? Si yo veo que tienes fe en Dios, si yo veo que tú crees que Dios es el que te da la vida, el Dios es el que te da todo lo que tienes. Porque así habla él con esa convicción. Pero me dice, porque yo he hecho muchas cosas malas, me dijo. Y es donde ahí yo llego a resumir esa realidad. No toda la gente entiende y cree en el amor de Dios. La gente piensa que el amor de Dios está basado en nuestras buenas obras. Y no, el amor de Dios está basado en el amor de Dios, simplemente porque Dios es amor. Amén. Él nos ama. No importa lo que hagamos, Él nos ama. Que no le gustan muchas cosas que hacemos, claro que sí. Pero Él nos ama y Él espera de nosotros que recibamos ese amor. Yo le dije a esta persona, le dije, ¿tú piensas así? ¿Tú piensas que por lo que has hecho malo Dios te va a mandar al infierno? Sí, dice, rapidito me voy a ir al infierno. Y yo le empecé a hablar de sus hijos, le dije, ¿tú crees que si uno de tus hijos viene contigo y te pide ayuda, a pesar de que tú sabes que hizo mal, le vas a negar esa ayuda? No, dice, de hecho tengo, y me contó el testimonio de sus hijos. De hecho yo tengo hijos que han hecho esto y esto y esto, pero cuando vienen a mí, pues no me queda más que ayudarles, porque los amo. Le dije, eso es exactamente lo que te quiero decir. Dios te ama. Hermanos, Dios nos ama. Él quiere que nosotros estemos confiados en ese amor. Amén. Que sepamos que no importa lo que estemos pasando, dije hace un momento, no importa lo que hagamos, Él nos ama. De hecho, Pablo lo vuelve a repetir de esta manera en el capítulo 14 de Romanos, versículo 8. Lo voy a parafrasear, usted lo va a ver en la pantalla, pero mire, Pablo está diciendo que sea que estemos vivos o si estamos muertos, sea que estemos sanos o que estemos enfermos, sea que tengamos abundancia o que tengamos escasez. Dice, sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Amén. Ese es el amor de Dios. Le pertenecemos a Él. Y yo creo, hermano, que el que muere separado de Dios, murió separado de Dios, no porque Dios le dejó de amar, sino porque él no pudo entender el amor de Dios en su vida. Porque el amor de Dios está para nosotros. En el momento que nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, gracias por tu amor tan grande. Perdóname porque hice mal. El Señor nos abraza, nos recibe y nos bendice. Amén. Número 3, Dios nos ama desde antes que nosotros naciéramos. Si nosotros atribuimos el amor de Dios a nosotros por lo que somos, por lo que hacemos. Pero no, el amor de Dios para nosotros es desde antes que naciéramos. Él ya nos amaba. Él ya nos miraba y dice, ya nos declaraba como la niña de sus ojos.
con ese cuidado, con esa ternura. Quiero que vayan a Isaías capítulo 49. Y vamos a leer verso 5. Vamos a leer verso 5 y vamos a leer verso 10 y vamos a leer verso 15 nada más. Pero esto nada más, hermanos, ya para concluir, qué tan grande y tan lindo es el amor de Dios para con nosotros. El verso 5 dice, Isaías 49, dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Mire lo que dice: porque estimado seré en los ojos de Jehová. Cada uno de nosotros, hermanos, somos estimados a los ojos de Dios. A veces cuesta agarrarse de estas palabras y decir, ay, qué bonito. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en lo que somos. No, es que yo soy mentiroso, es que yo soy enojón, es que yo tengo coraje contra personas, es que yo soy envidioso, todas esas cosas. Pero no, dice que somos estimados a los ojos del Señor. Dice, y el Dios mío será mi fuerza, está hablando aquí el profeta. Verso 10, mire lo que dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia, ¿quién es el que tiene siempre misericordia, iglesia? Dios. Dice, los guiará y los conducirá a manantiales de agua. En la circunstancia que estemos pasando, iglesia, dice la palabra de Dios aquí, que el Señor, el que tiene misericordia, Él nos va a guiar. Él nos va a conducir a manantiales de agua. En otras palabras, no nos va a dejar de su mano. Él va a proveer para todas nuestras necesidades. Pero esto se pone buenísimo. Mire el verso 15 lo que dice. Hace una pregunta aquí. Lea conmigo, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Oigan, madres, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué dicen, mamás? Nunca. Si algo admiro yo es a las mamás de cómo cuando se trata de sus hijos, no hay nada que pueda penetrarles a sus hijos. Es más, el amor de la madre es tan, hasta ciego se convierte a veces, que a pesar de que el hijo esté siendo mal, la mamá da la vida por el hijo. ¿Amén o no amén, mamás? Y mire lo que dice el Señor, nomás para decir qué tanto nos ama Él. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? O sea, una madre en términos normales nunca va a dejar de atender a su hijo. Amén, porque es de su vientre, es su vida, dicen algunas madres. No, mi hijo es mi vida. Pero dice el Señor aquí, por si eso pasara, mire lo que sigue diciendo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Así es el amor de Dios para con nosotros. Que aún el amor de madre que se considera es el amor más cercano al amor de Dios. Dice, aunque ella llegara a olvidarse, yo nunca me voy a olvidar de ti. Hermano, hermana, Dios te ama y no se va a olvidar de ti. Amén, iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que el amor de Dios para con nosotros ha sido desde el principio, desde antes de nacer Él ya nos amaba. Por eso yo le puse al tema, el amor de Dios nunca deja de ser. Así para concluir, hermanos, yo quisiera animarles a que a todos hagamos una oración. Yo entiendo que podemos estar pasando tribulaciones. Yo entiendo que podemos estar batallando en algunas áreas de nuestras vidas. Yo no sé cuál sea la tribulación, la angustia de alguno de nosotros aquí, pero Dios sí la conoce. Amén. Dios te ama, ya dijimos, Dios te ama a pesar de que estés pasando tribulaciones. Aunque tú pienses que no, Él te ama. Dios te ama y quiere que estés seguro de eso. Dios te ama, hermano. Dios te ama desde antes que hayas nacido. Entonces la pregunta, y con esto yo quiero terminar, la pregunta es, ¿usted le ama a Dios? ¿Y le ama a Dios por sobre todas las cosas?
o solo cuando las cosas están bien? Porque muchas veces nosotros también le amamos a Dios dependiendo lo que recibimos de Dios. Triste, lamentablemente hay muchos que en estas circunstancias se han alejado de Dios. Yo decía, si la gente puede ir a todos los lugares públicos, puede reunirse a la casa de Dios para alabarle, para adorarle, pero no lo hacen. Entonces, yo quiero que los que estamos aquí, los que nos miran en la televisión, allá en Facebook, en la computadora, en el teléfono, donde quiera que nos vean, que hagamos una oración, una declaración. Ya pregunté, si tú le amas, yo quiero que conmigo hagamos una declaración. ¿Quieres hacer una declaración conmigo? Cierre sus ojos y vamos a orar. Yo quiero que esta oración la hagas desde lo más profundo de tu corazón. Que tú hables con el Señor y le digas conmigo: Señor, te doy gracias por tu amor. Aún en medio de mis problemas, yo sé que me amas. Dile gracias por ese amor. Dile: Señor, gracias por tu amor que me inspira seguridad en los problemas, en las necesidades, en enfermedades. Tu amor me inspira seguridad. Dile: Señor, gracias porque siempre me has amado. Aún desde antes de nacer, aún desde antes de yo tener uso de razón, tú me has amado. Y dile gracias. Pero ahora lo más importante, quiero que digas esta oración: Señor, a mí nada me va a apartar de tu amor. Y dile con todo tu corazón: te voy a amar con todo mi corazón y en todo tiempo. Dile: no importa que pase lo que pase en mi vida. Así como aquellos jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego por serte fieles a ti. Dile al Señor: Señor, así como ellos, yo declaro que yo te voy a ser fiel a ti. Porque así como ellos declararon que tú podías librarlos, yo sé que me puedes librar. Y así como ellos dijeron con convicción: Señor, aunque Él no nos libre, de todos modos no nos vamos a inclinar a otra estatua. Así tú dile: Señor, yo estoy determinado a serte fiel. No importa lo que pase. Porque si esos jóvenes fueron valientes y dijeron: no me voy a apartar de tu amor, yo también puedo hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor tan grande. Así como estos jóvenes, Señor, yo declaro que te voy a ser fiel. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.